ocaso del siglo XX, cuando el mundo entero se preparaba para adentrarse en una nueva era de avances vertiginosos y desafíos sin precedentes, la industria automovilística transitaba un camino muy diferente. Los fabricantes se esforzaban por perfeccionar sus tecnologías, por alcanzar la eficiencia y la fiabilidad, pero pocos se atrevían a soñar más allá de los límites establecidos. Reinaba una lógica de seguridad, de evolución medida, de progreso razonable. La velocidad, otrora símbolo de la supremacía técnica y el coraje humano, había quedado relegada a un segundo plano frente a las crecientes restricciones regulatorias y las nuevas prioridades del mercado. Fue en este contexto de conformismo global donde surgió una chispa de auténtica revolución. Un nombre casi olvidado para muchos, pero sagrado para los verdaderos apasionados, sería resucitado para encarnar la ambición más desmesurada jamás concebida sobre cuatro ruedas: Bugatti. Y detrás de este renacimiento, un hombre cuya obsesión y genio cambiarían el curso de la historia automovilística: Ferdinand Piëch. Piëch, nieto de Ferdinand Porsche, era ya entonces una figura casi mítica dentro del sector. Su trayectoria en Porsche y, más tarde, en Volkswagen, se había caracterizado por una mezcla singular de rigor técnico extremo, voluntad férrea y una visión que trascendía los dictados del mercado. Bajo su liderazgo, Volkswagen se había expandido como un titán, absorbiendo marcas legendarias como Bentley, Lamborghini y Seat. Pero para Piëch todavía faltaba algo: una demostración de supremacía absoluta, un monumento viviente al ingenio y la voluntad humana. En 1998, Volkswagen adquirió los derechos sobre la marca Bugatti, una joya dormida de la historia del motor. Fundada en 1909 por Ettore Bugatti, la marca había simbolizado durante las primeras décadas del siglo XX el arte de lo sublime en automoción: belleza, potencia, innovación. Pero las guerras, las crisis económicas y la implacable evolución del mercado habían relegado a Bugatti a los libros de historia. Ahora Piëch veía en Bugatti la oportunidad de cristalizar su visión definitiva: crear el mejor coche del mundo. No el más rápido, ni el más lujoso únicamente, sino el absoluto, el inalcanzable. Desde el primer momento, Piëch impuso una serie de exigencias que parecían sacadas de una fantasía. El coche debía superar los 400 km por hora de velocidad máxima, debía disponer de más de 1000 caballos de potencia, debía acelerar de 0 a 100 km por hora en menos de 3 segundos, y todo ello con la suavidad y el refinamiento de un Rolls-Royce. Además, debía ser fiable, usable a diario, civilizado en la ciudad y sublime en la carretera. Una máquina total, una obra maestra. La industria miró con escepticismo aquel anuncio. No había precedentes. En aquel entonces, incluso los superdeportivos más radicales, como el McLaren F1 o el Ferrari F50, operaban muy por debajo de esas cifras. Nadie había osado siquiera sugerir que un coche de calle pudiera alcanzar los 400 km por hora. Era una frontera casi mitológica, reservada para vehículos experimentales, para pruebas en entornos cerrados, no para carreteras abiertas. Pero para Piëch, los límites eran simples sugerencias de aquellos que carecían de imaginación. Así comenzó una cruzada que no se parecía a ningún otro proyecto de la industria moderna. Se diseñaron varios prototipos conceptuales: el EV118, el EV218, el 18-3 Chiron, cada uno más audaz que el anterior, cada uno apuntando hacia el objetivo final. Estos prototipos no eran meras exhibiciones estéticas. Eran laboratorios rodantes donde se exploraban las posibilidades técnicas, los desafíos estructurales, las necesidades de refrigeración, de aerodinámica, de dinámica de conducción. Cada fallo, cada ajuste, cada éxito parcial era un ladrillo más en la edificación de un mito. Y es que, en el fondo, el Bugatti Veyron no nació como una respuesta a una demanda del mercado. Nació como un desafío personal. Una apuesta contra el cinismo, contra el escepticismo, contra la comodidad de lo suficientemente bueno. Su nacimiento fue una declaración de principios.
Todavía había lugar en el mundo para las gestas imposibles, todavía existían hombres dispuestos a construir catedrales de ingeniería con la misma devoción que los artesanos medievales. La visión de Piëch no era simplemente técnica, era cultural, casi filosófica. En una era en que el automóvil parecía condenado a convertirse en un electrodoméstico sobre ruedas, eficiente pero sin alma, el Veyron representaría lo contrario. El triunfo del arte sobre la funcionalidad pura, de la pasión sobre la eficiencia, de la grandeza sobre la mediocridad. Así, entre reuniones secretas, bocetos febriles y discusiones encendidas, se fue fraguando la leyenda. Cada nuevo avance, cada nueva solución técnica, cada pequeño paso hacia la meta era celebrado como una victoria épica. Porque todos los implicados sabían que estaban participando en algo único, irrepetible. No se trataba de lanzar un coche, se trataba de escribir una página inmortal en la historia del automóvil. Y así, impulsados por la voluntad inquebrantable de un hombre que se negó a aceptar la palabra imposible, comenzó el viaje hacia la creación del Bugatti Veyron, el coche que no debía existir, pero que el mundo nunca podría olvidar. Cuando Volkswagen adquirió Bugatti a finales de los años 90, la promesa era simple y desmesurada a partes iguales: crear el coche más rápido, potente y lujoso que jamás hubiera existido. Un objetivo tan ambicioso que, en su esencia, parecía una burla a las leyes naturales. Pero era precisamente esa clase de desafío lo que Ferdinand Piëch, el patriarca visionario de Volkswagen, ansiaba: demostrarle al mundo que lo imposible no era más que una barrera mental. Desde el primer momento, los ingenieros de Bugatti sabían que no estaban creando un coche normal. Estaban construyendo una declaración de supremacía técnica, un golpe en la mesa que cambiaría para siempre la forma en que se concebía la velocidad y el lujo. El primer gran obstáculo fue el motor. No bastaba con evolucionar un bloque existente. Había que inventar uno nuevo. El resultado fue el W16 de 8.0 litros, una monstruosidad mecánica que combinaba 4 bancadas de cilindros en un esquema nunca antes visto. 4 turbos alimentaban esta bestia, exigiendo a su vez un sistema de gestión térmica que debía ser tan eficiente como el de un avión a reacción. El calor era un enemigo formidable. Cada componente se veía obligado a soportar tensiones extremas, temperaturas imposibles y fuerzas que en cualquier otro coche lo habrían destruido en segundos. Para mantener la temperatura bajo control, se diseñaron 10 radiadores estratégicamente repartidos, cada uno vital, como los órganos de un cuerpo humano. La aerodinámica planteó otro desafío colosal. A velocidades superiores, a los 350 km por hora, el aire deja de comportarse como un fluido y empieza a actuar como una pared sólida. Los ingenieros debieron crear un chasis que cortara esa resistencia como un bisturí y, al mismo tiempo, que proporcionara una estabilidad absoluta. Así nació un sistema de aerodinámica activa con un alerón trasero inteligente, capaz de cambiar de posición en milisegundos para optimizar el agarre o la velocidad punta según fuera necesario. Pero la batalla no terminaba ahí. Ningún neumático existente en el mundo podía soportar el peso y la velocidad del Veyron. Michelin, en colaboración exclusiva con Bugatti, desarrolló unos neumáticos especiales capaces de resistir fuerzas centrífugas brutales a más de 400 km por hora, todo mientras ofrecían el confort de marcha que un multimillonario esperaría. La transmisión fue otro quebradero de cabeza. El coche necesitaba una caja de cambios capaz de soportar más de 1200 Nm de par motor, cambios ultra rápidos y resistencia a temperaturas de funcionamiento elevadísimas. Se optó por una caja de doble embrague de 7 velocidades, una innovación para su tiempo, derivada de la tecnología de competición, pero adaptada para su uso en carretera. Los primeros prototipos eran sencillamente indomables. Aceleraban como misiles, pero no podían mantener la estabilidad. Las piezas fallaban. Los sistemas electrónicos se volvían locos bajo la presión. Se quemaron embragues,
se destruyeron motores, se partieron ejes de transmisión. Cada fallo fue un recordatorio doloroso de que estaban avanzando en territorio inexplorado. Sin embargo, nunca retrocedieron. Cada problema se estudió como un escalón hacia el éxito. Cada rotura fue una oportunidad para aprender, porque sabían que si lograban domar aquella máquina imposible, el mundo se vería obligado a reescribir todas las reglas del automóvil. Con paciencia quirúrgica, los ingenieros ajustaron cada milímetro, reforzaron cada soldadura, perfeccionaron cada software, y poco a poco, tras años de trabajo obsesivo y casi febril, la bestia empezó a obedecer. Cuando finalmente estuvo listo para ser mostrado al mundo, el Bugatti Veyron ya no era solo un coche. Era una leyenda viviente, un hito en la historia del hombre y la máquina. El reto había sido superado, y el mundo aún no sabía lo que estaba a punto de presenciar. El 29 de abril de 2005, en Molsheim, Francia, la historia del automóvil cambió para siempre. Bugatti presentó oficialmente al mundo el Veyron 16.4, una obra de ingeniería que no parecía real. Un coche tan monstruoso que, al principio, muchos se negaron a creer que fuera capaz de cumplir sus promesas. Más de 1000 caballos de fuerza, 0 a 100 km por hora en menos de 2,5 segundos. Y lo más impactante de todo, una velocidad máxima de 407 km por hora. Los periodistas especializados, acostumbrados a superdeportivos que coqueteaban con los 300 km por hora, no sabían cómo reaccionar. Habían asistido a lanzamientos impresionantes antes, pero aquello era otra cosa. Aquello era mirar a la cara a algo que no parecía de este mundo. Cuando Bugatti liberó las primeras unidades para pruebas, el impacto fue inmediato. Pilotos experimentados como James May y Andy Wallace quedaron atónitos, y una calidad de ensamblaje obsesiva. Cada Veyron era ensamblado artesanalmente, pieza a pieza, en el taller más exclusivo del mundo. No había prisa, no había atajos, solo perfección absoluta. Sin embargo, detrás de todo ese espectáculo técnico y estético se escondía una brutal realidad. Cada Veyron se vendía con pérdidas millonarias para Bugatti y Volkswagen. Según estimaciones, la marca perdía más de $3 millones por unidad vendida. Pero eso no importaba. El objetivo nunca fue ganar dinero con el Veyron. El objetivo era demostrar algo. Demostrar que cuando el ser humano pone su mente, su ingeniería y su ambición a trabajar sin límites, puede lograr lo que antes parecía un sueño inalcanzable. La producción del Veyron fue inicialmente limitada a 300 unidades, pero la demanda de los coleccionistas y entusiastas más acaudalados del mundo superó todas las expectativas. Tener un Veyron no era simplemente poseer un coche, era formar parte de un club casi mítico, de una casta de elegidos que tocaban el extremo mismo de la innovación y el prestigio. En paralelo, Bugatti empezó a lanzar versiones aún más extremas, el Veyron Grand Sport, el Super Sport, que batiría el récord Guinness como el coche de producción más rápido del mundo, y ediciones especiales ultralimitadas que elevaban aún más el mito. Cada variante era un testimonio de hasta dónde podían forzar los límites de la tecnología y el diseño. La liberación del Veyron no solo redefinió lo que un coche podía ser, reescribió la escala completa. Antes del Veyron, un superdeportivo de 500 caballos era un titán. Después del Veyron, el mundo supo que había otro nivel, uno que ni siquiera se había atrevido a imaginar. Bugatti no solo había creado el coche más rápido, más potente y más lujoso del mundo. Había demostrado que, si uno se atreve a soñar lo suficiente, hasta las barreras más inquebrantables pueden romperse. Y el mundo del automóvil nunca volvió a ser el mismo. Con el paso del tiempo, el Bugatti Veyron dejó de ser simplemente un coche para convertirse en una leyenda viviente. No solo cambió el concepto de lo que un automóvil podía ser, también alteró las expectativas de toda una industria.
Cada superdeportivo fabricado después de 2005 tendría, de una manera u otra, que medirse contra la sombra gigantesca del Veyron. El mundo ya no se conformaría con máquinas que apenas rozaran los 300 kilómetros por hora. Ahora, la vara de medir era el Veyron, su aceleración devastadora, su lujo absoluto, su velocidad demencial. Marcas como Lamborghini, Ferrari, McLaren y Koenigsegg tuvieron que replantear sus estrategias. No bastaba con ser rápido. No bastaba con ser exclusivo. Había que ser trascendental. El Veyron había demostrado que los límites anteriores eran artificiales, barreras impuestas más por la prudencia que por la capacidad real de la ingeniería. Y esa ruptura inspiró una nueva generación de máquinas imposibles. Nacieron el Koenigsegg Agera RS, el Genesis Venom GT, el McLaren P1, el Ferrari LaFerrari, el Porsche 918 Spider, todos ellos hijos, de alguna manera, del mismo impulso que el Veyron había desatado. Pero su influencia no se limitó solo al rendimiento. Bugatti había elevado el concepto de ultralujo a cotas que nunca se habían contemplado en un coche de altas prestaciones. De repente no bastaba con fabricar coches rápidos. Tenían que ser joyas de artesanía, obras de arte rodantes, donde la ingeniería extrema y el refinamiento absoluto convivieran en perfecta armonía. En 2015, tras una década de producción y 450 unidades fabricadas, Bugatti cerró el capítulo del Veyron. Pero su despedida no fue un adiós melancólico. Fue una celebración. La última unidad, bautizada como la Finale, fue vendida inmediatamente, y su historia quedó grabada como un testimonio de lo que la humanidad puede lograr cuando no se impone límites. El sucesor natural del Veyron, el Bugatti Chiron, llegaría poco después. Más potente, más avanzado, más refinado. Pero el impacto emocional del Veyron jamás podría ser replicado, porque fue el primero, el que rompió la barrera del sonido sobre el asfalto, el que cambió para siempre las reglas del juego. Hoy, casi 2 décadas después de su aparición, el Veyron sigue siendo reverenciado. Cada vez que un coche alcanza una cifra de potencia absurda o bate un récord de velocidad, la comparación es inevitable. ¿Es mejor que el Veyron? Porque el Bugatti Veyron no solo fue el coche más rápido de su tiempo, fue y sigue siendo el punto de referencia eterno. Más allá de las cifras técnicas, más allá de los récords, el legado del Veyron es una lección de ambición humana. Es la prueba palpable de que, cuando dejamos de escuchar a los que dicen no se puede, cuando nos negamos a aceptar los límites como definitivos, podemos alcanzar alturas que ni siquiera imaginábamos posibles. El Bugatti Veyron no fue un experimento. No fue un capricho. Fue un acto de fe en el poder del ingenio humano. Y por eso, seguirá rugiendo en la historia mucho después de que el último motor doble Volley 16 se apague.